Bueno, arrancamos entonces. Voy a hablar de la consulta intraoperatoria de ovario. Esperen que ahí está mi IMC, eso. Bueno, el contenido, hay una parte que pueden remitirse a un Ateneo que hizo Luis en 2019, que un poco habló en detalle, digamos, de las indicaciones y algunas consideraciones técnicas. Vamos a hacer como un breve repaso, y después ya sí abundar en lo que es el tema propio del blastoma anexial. Avísenme si hay gente que quiere sumarse, porque por ahí no estoy atenta a todos los mensajitos que hay, me avisan y los vamos admitiendo. Bueno, las indicaciones, la idea es que la congelación cambie el curso, o tiene esa posibilidad, ¿no?, de cambiar el curso de la cirugía, y en última instancia evitar una segunda intervención para esa paciente. Y lo que más frecuentemente nos van a pedir es que verifiquemos márgenes, en el caso de que sea posible resecar un poquito más para negativizar ese margen. Espera, Eli quiere sumarse, vamos a admitir. Ahí está. Admitir. Ahí está, buenísimo. Y Steffi también, perfecto. Entonces, verificar los márgenes. Hola, ¿cómo andan? Ver que el tejido sea adecuado, o sea representativo para esa lesión que ellos quieren estudiar, y diferenciar entre procesos benignos, displasias y procesos malignos. Verónica, buen Ahí día. vamos. Hay algunas razones que serían, digamos, injustificadas o charlables con el cirujano en el momento que solicita una conge. Por ejemplo, uno de los autores de los libros que se usaron comentaba como anécdota, digamos, que en alguna oportunidad le habían pedido una consulta intraoperatoria para una lesión pélvica. Así se lo dieron, ¿no? Y finalmente demostró ser una vesícula seminal. Y bueno, el cirujano al final dijo que en realidad habían hecho una apuesta a ver si el patólogo reconocería un órgano normal, digamos. Es una anécdota, pero un poco por ahí lo que refleja es que a veces hay un hábito del cirujano de pedir conge, y dice Moni que no se escucha. A ver, un momento. ¿Me estará escuchando? Pero yo te escucho perfecto, soy Eli. Entonces, a lo mejor es la compu de Cito, porque me dice Moni. Puede ser que sea la compu de esa. Vamos a ver. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Yo Ótimo. también, re Bueno. bien. A ver, vamos a ver, entonces, a lo mejor tienen que apretar en Cito, viste que hay como una opción de acceder al audio, algo de eso por ahí. Nada, dice Moni que no escuchan. Fíjate si no sé algún... Ah, ahora estamos. Bueno, ¿quieren que repita algo? Igual pasaron 3 diapos nada más, como quieran. No, tranqui, continúa. Igual está grabando, así que dale, bueno. Entonces, estábamos hablando un poco de que esto, ¿no? Que a veces los cirujanos por ahí no tienen una intención real, no en todos los casos, pero de cambiar la cirugía, y van a hacer lo mismo, independientemente del resultado de la conge. Eso sería una razón injustificada, digamos. Después también uno entiende la presión y que quiere darle el informe al familiar, y que quiere los resultados rápidos, pero la congelación tiene sus limitaciones desde el punto de vista técnico y del muestreo que se hace, que no es tan amplio. Entonces los diagnósticos son preliminares por conge. Si después hay una discordancia entre la conge y el diferido, y el cirujano ya dio el informe a la familia con la conge, bueno, tienen que entender y hacerse cargo, digamos, de que no es una buena razón pedirlo para darle un informe a la familia que está esperando. Después, en lo infectológico y en este contexto de COVID, también uno podría decir que, bueno, que a lo mejor si no tenés las condiciones de bioseguridad adecuadas, no vas a aceptar esa pieza para congelación, o si a lo mejor tenés que hacer otra después y no tenés el tiempo de limpiar adecuadamente el crióstato, de igual manera. En el caso de las pieles, especialmente cuando son lesiones pequeñitas y pigmentadas, tampoco estaría indicado, digamos, porque podría implicar perder toda la pieza, digamos, o incluir toda esa pieza en el tissue, y después eso introduce artefactos de técnica, con lo cual estarías perjudicando el diagnóstico definitivo de esa lesión pequeña, ¿no? Algunas consideraciones técnicas son, por ejemplo, bueno, el crióstato está seteado, digamos, por default, o la temperatura sería menos 20 grados, pero algunos tejidos, por ejemplo, el cerebro puede requerir temperaturas no tan bajas,
y en cambio la grasa, por ahí tenemos que bajar un poquito más, a menos 30, a menos 25 de temperatura, e incluso aumentar más el ancho del corte, ¿no? Los micrones a veces tenemos que llegar a poner como hasta 20, porque sabemos que no se corta, digamos, el adiposo, y cuesta mucho a veces estos tacos. Y el CAP lo que estandarizó es un tiempo recomendable entre 15 a 20 minutos para dar una respuesta, que eso no incluye, por supuesto, el tiempo que tarde en bajar la muestra al servicio, ¿no? El mantenimiento del crióstato debería ser limpiado una vez por día, como hacemos con una gasita con alcohol al 70, tanto para desinfectar, como para que no quede ningún tipo de restos del tejido anterior, no haya pick-ups que queden en la cuchilla. Y bueno, sería recomendable por ahí una decontaminación más profunda, ¿no? Con tuberculosidas, o para evitar todo este tipo de virus, de hepatitis y priones, que por ahí no todos los días, pero con un mantenimiento, digamos. Después, ¿cuáles serían algunas fuentes de discrepancias entre lo que es el diagnóstico por congelación y el diferido con parafina, ¿no? Bueno, esto que ya comentábamos, del tejido adiposo, por ejemplo, que es difícil de cortar. Nos ha pasado que fuimos alguna vez a quirófano y estaba desenchufado el crióstato, o sea, puede haber problemas técnicos que generen estas discrepancias. Errores de muestreo, por ejemplo, que la lesión está presente cuando vemos los tacos diferidos, pero no fue incluida en la conge, o porque no fue bien taqueado, porque es limitado el número de tacos que damos, o porque a lo mejor nos quedó como desnivelado el taquito, o no desgastamos lo suficiente y no llegamos a ver esa lesión que estaba, pero no la pudimos diagnosticar en la conge. También puede haber algunos errores diagnósticos, por ejemplo, no sé, un ganglio centinela, una micrometástasis, y es muy difícil, digamos, de justo engancharla, ¿no? En la conge. También puede ser que diagnostiquemos que hay un proceso patológico, pero de pronto lo clasifiquemos mal, no sé, que digamos que es seroso, pero en realidad era mucinoso, y esto puede no tener efecto en el manejo del paciente, y también lo que son errores en la comunicación del diagnóstico, que no es como un teléfono descompuesto, a veces no llega al quirófano bien exactamente lo que dijimos, por eso siempre está bueno que quede un informe por escrito de la conge. Algunas limitaciones también serían que no es un buen método para diferenciar entre moderado o pobremente diferenciar, grado de diferenciación de los tumores, de displasia o el carcinoma in situ, es difícil de ver por conge. Vamos a pasar ahora propiamente al blastoma anexial. Hay como tres pilares, digamos, ¿no? Tenemos que saber la historia clínica del paciente, la macro y la micro en la conge. En lo que respecta a la historia clínica, lo recomendable sería poder acceder el día anterior a la agenda de quirófano, de manera de poder recabar esa información, porque lo que más frecuentemente nos pasa es que bajan una pieza y por ahí no tenemos información. En ese momento, entrar al ángel, digamos, tenés una presión de tiempo para responder, y bueno, también podríamos ir a buscar libros de archivo, si tuviésemos la agenda de quirófano, digamos, se puede como preparar mejor esa congelación, y después también ver todo lo que son los estudios que le han hecho a esa paciente, las ecografías, los estudios de la tomografía, todo las imágenes que le han hecho, y los marcadores tumorales. Por ejemplo, el CA125 nos va a hablar cuando está elevado de que hay un tumor, pero en realidad no es tan específico, por ejemplo, si ese tumor es benigno o maligno, simplemente va a estar elevado. Entonces, digamos, en general los pacientes no vienen con un diagnóstico definitivo de benigno o maligno, por eso justamente solicitan la congelación, ¿no? La conducta quirúrgica es lo que nosotros podemos modificar a través de las conge, y en el caso de lesiones benignas, con una oforectomía está resuelta la paciente. Y en cambio, cuando las lesiones son borde o malignas, va al cirujano a tener que hacer una estadificación quirúrgica. Esto es tomar muestras de endometrio, del ovario contralateral, de las trompas de falopio, hacer biopsias de posibles implantes peritoneales, tomar líquido asítico, parasito, disecciones de ganglios linfáticos, omentectomías, e incluso puede hacer una apendicectomía. Cuando nos llega la pieza, antes de cortar, lo más importante que tenemos que ver es si tiene comprometida, como en esta foto, la superficie externa, ¿no? Si tiene disrupciones de la cápsula. Entonces, bueno, documentar esto cuidadosamente, después lo pintamos, y al abrirlo tenemos que ver si tiene características sólidas quísticas, y ese contenido del quiste, de qué tipo es.
Un poco lo que decía el libro es que se puede ver si fluye fácilmente a través de los agujeritos de la mesa de la macro para tratar de diferenciar entre mucinoso y seroso. Los quistes uniloculares pueden ser de origen folicular, epitelial o raramente de células granulosas. Como en este caso de la foto, digamos, tienen un revestimiento liso, sin áreas sólidas ni excrescencias, y en este caso se podría llegar a realizar el diagnóstico macroscópico de quiste simple, justificándonos en el hecho de que, digamos, estos tumores pueden llegar a ser muy grandes, por ahí tienen, no sé, 19 centímetros, y el taqueo va a ser incompleto, o sea, no podemos dar un taco por centímetro, como hacemos en el diferido. Entonces, como las chances de encontrar algún foquito ahí de neoplasia maligna son muy bajas, bueno, macroscópicamente, si es todo lisito y prolijo, podríamos decir que es un quiste simple. Si se toma una muestra de citología de este quiste, puede ser que tenga algún contenido celular escaso, con células epiteliales cuboides, que van a aparecer más bien mesoteliales. Bien. Después, en cuanto a los teratomas, bueno, ya cuando vemos pelos, glándulas sebáceas, lo que tenemos que hacer es dirigir la atención a la parte más sólida de ese teratoma, que se llama tubérculo de Rokitansky. Si el mismo es, digamos, chiquito, no tiene reblandecimientos, ni hemorragias, ni áreas de necrosis, nuevamente podríamos hacer un diagnóstico solamente con la macro y decir que es un teratoma quístico benigno. De otro lado, si tiene alguna área sospechosa, sólida, bueno, ahí tenemos que congelar. Y en relación al teratoma inmaduro, cuando buscamos en la conge los elementos inmaduros, justo, no importa, el tema es que hay muchos imitadores de lo que son, perdón, me está escribiendo, no sé, un traumatólogo y quiere informes justo del hospital. Bueno, el asunto es que el neuroepitelio se puede confundir con retina o con capa granular cerebral. Entonces, lo que recomendaba un poco la bibliografía es dudar en hacer un diagnóstico de teratoma inmaduro como tal en la congelación, basado solamente en el corte por congelación. La endometriosis también se podría llegar a diagnosticar solo por la macro, como estos quistes que tienen un contenido achocolatado. En el caso por ahí de la foto de acá arriba está como más, digamos, como más coagulado ya. Pero de cualquier manera, ¿no? Si en esa pared hubiera áreas sólidas o de fibrosis que nos llaman la atención, bueno, hacer un cortecito para buscar atipía, ¿no? El tumor de Brenner se puede presentar como un quiste mucinoso unilocular con un componente fibroso sólido. Y en este caso sí, vamos a necesitar hacer un corte, y lo que veríamos, por ejemplo, en esta imagen, que es de conge, es como un epitelio mucinoso, y en este nidito, digamos, de células transicionales, o sea, acá estaba asociado a un cistoadenoma mucinoso. Pasando a lo que son los tumores serosos, que se clasifican dentro de los superficiales, van a tener un epitelio de tipo tubario, típicamente son quísticos, con cantidad de estroma fibroso variable, y los vamos a clasificar según la proliferación de ese epitelio, la arquitectura papilar y la invasión del estroma, en benignos, dentro de los cuales tenemos al cistoadenoma, al adenofibroma o al cistoadenofibroma, borderline, o de bajo potencial maligno, y los malignos, digamos, los carcinomas serosos. Un casito clínico, bueno, una mujer de 60 años que tenía tenesmo vesical, se encontró que tenía un gran tumor pélvico que le causaba efecto de masa en la vejiga, por eso los síntomas, y estaba asociado a un CA125 elevado. Cuando enviaron el quiste a patología, lo que los autores habían encontrado son estas papilas de base ancha, y un epitelio que parecía cúbico, con algo de proliferación del epitelio, pero no había atipía ni complejidad de las papilas. Lo único que encontraban eran esos foquitos como más de proliferación del epitelio. Entonces, lo que, digamos, podrían haber dicho, pero no recomendaban, es un tumor seroso borderline. Bueno, ellos lo sacaron como en la conge un cistoadenoma seroso con proliferación focal epitelial. Y después, cuando hicieron el diferido, encontraron lo mismo, digamos, papilas anchas, algo de proliferación, y entonces finalmente el diagnóstico fue cistoadenofibroma seroso con proliferación focal epitelial. En cuanto a la citología de los tumores serosos benignos, van a tener las células ciliadas, ¿no? Que pueden estar por ahí desprendidas por ahí,
Raramente puede haber algún cuerpo de samoma. Y bueno, pasando a lo que son los serosos borderline, desde la macro lo vamos a ver como con papilas, ¿no? Decía digamos, un efecto de alfombra peluda, decía el libro. Y bueno, lo que vamos a ver, esta también es una imagen de congelación, son estas papilas que ya sí tienen una arquitectura un poco más compleja, ramificada, tienen tufting hasta al menos 10% del tumor, coalescen, ¿no? Forman patrones cribiformes, puentes. Hay atipía citológica, aunque es mínima, hay nucleolos prominentes, pero el índice mitótico es bajo. Lo que falta es la invasión estromal definitiva, y estos tumores serosos borderline pueden generar implantes peritoneales, que pueden o no ser invasivos. En el caso de ausencia de áreas sólidas, murales, en el quiste, una sección por congelación representativa de todos estos hallazgos que estuvimos viendo sería suficiente para diagnosticar un borderline. Y ante la situación en la que uno por ahí no está seguro si la lesión representa algo benigno o si es algo border, los autores recomendaban pecar, entre comillas, digamos, informando sobre la proliferación focal o la atipía, ya que esto provoca una conducta en el paciente que de otra manera no se estaría llevando a cabo. En cuanto a la citología, Graciela, enter the room, ahí está, admit. Vamos a ver que pueden ser esferas o láminas plegadas, que pueden ramificarse. Nuevamente hay atipía, aunque es leve a moderada, y van a tener algunas células vacúolas citoplasmáticas. Bueno. Después el carcinoma seroso suele presentarse como un tumor sólido o sólido quístico, y lo que tiene, bueno, es que digamos, el corte por congelación va a ser bien, bien claro en cuanto a la atipía, ¿no? Y también en cuanto a la invasión estromal, es abiertamente maligno, digamos. La citología vamos a encontrar por ahí más frecuentemente los cuerpos de samoma, y estas células grandes, pleomórficas, con nucleolos evidentes. Bueno, y pasando a lo que son los tumores mucinosos. Son un problema en la conge, y de hecho es donde hay más discrepancias entre el diagnóstico intraoperatorio y el diferido. Un poco en relación a lo que planteaban para los serosos, lo mismo, digamos. Cuando hay uno o pocos quistes y es de pared lisa, no tiene áreas sólidas, y la macroscopía nos orienta benigno, bueno, el 95% de las veces va a terminar siendo benigno, y era opinión de los autores que no requería un examen de corte por congelación. En cuanto a la citología, va a tener obviamente células mucinosas, que pueden tener como una diferenciación tipo foveolar gástrico, células caliciformes, mucina extracelular por ahí suelta, y en el caso, en cambio, de que el tumor no sea simple, el quiste, perdón, no sea simple, sino que sea multiloculado y mucinoso, ahí sí hay que hacer un cortecito, y podríamos ver algo de esta pinta, con un poco de estratificación y tuftings, que en este caso ellos lo diagnosticaron como un borderline. Acá hay más fotos, esto sería ya del diferido, y no estaban las imágenes, pero también le habían encontrado algunos foquitos de carcinoma mucinoso invasivo, ¿no? Luego, bueno, un poco ya lo habíamos comentado, pero entonces las limitaciones de la congelación es que no podemos taquear un taco por centímetro, como hacemos en el diferido. Entonces aproximadamente un cuarto de los diagnósticos que salen como border tendrán en el diferido un carcinoma en el corte final, por lo tanto, esto justificaría un diagnóstico de al menos borderline, al menos borderline. Bien, en cuanto a los carcinomas mucinosos, bueno, van a tener estas glándulas que pueden ser más o menos chicas, quísticas, irregulares, pero que invaden el estroma, una macro bien fea, ¿no? Y en cuanto a la citología, puede ser tanto por ahí una célula columnar más bien tranquila, o pueden ser como estas grandes células pleomórficas con nucleolos prominentes, vacuolización citoplasmática, mucina. Bueno, pasando a lo que son metástasis en el ovario, ¿no? Representan menos del 10% de los tumores del ovario, varían desde una lesión sólida hasta una multiloculada, incluso una unilocular. La foto corresponde a una metástasis de carcinoma de páncreas en ovario. Suelen ser bilaterales, pueden tener mucina en el corte, y lo que nos va a orientar en la histología es la presencia de necrosis sucia. Un poco para algunas características que nos ayudan a identificar si es primario o metastásico. En el caso de los tumores de ovario metastásicos van a tener un antecedente, en el mejor de los casos, ¿no?, conocido de un primario no ovárico,
suelen ser bilaterales, el tamaño es menor a 10 centímetros, no es taxativo, ¿no? Pero en general van a tener un tamaño menor a 10 centímetros, patrón de crecimiento nodular, desmoplasia alrededor del tumor, y un crecimiento a lo largo de la corteza, o sea, de la superficie del tumor, ¿no? También pueden hallarse componentes de células de anillo de sello o invasión linfovascular. En cambio, cuando es un tumor primario de ovario, suelen ser unilaterales, el tamaño mayor a 10 centímetros, el patrón de crecimiento es difuso, no es tan nodular, y el compromiso parenquimatoso profundo con falta de crecimiento de la parte más externa. Bueno, cuando nosotros encontramos un tumor mucinoso en las conge, tenemos que preguntarle al cirujano cómo está el otro ovario y si tiene un antecedente conocido de un tumor previo, ¿no? De un primario previo. Todos los pacientes que tienen tumores bilaterales y una histología sospechosa de mucinoso tienen que, en ese momento de la cirugía, evaluar todo el resto del tracto gastrointestinal, a ver si hayan algún tumor, y los cirujanos suelen extirpar directamente el apéndice cuando reciben por conge un diagnóstico de un tumor mucinoso. Bueno, había un caso clínico de una mujer de 40 años que se presentó con dolor y distensión abdominal, le hicieron una tomografía y encontraron que tenía masa anexiales complejas, y en la colonoscopia una masa obstructiva vellosa en el colon sigmoides. Estas son las imágenes de la congelación del ovario. Bueno, vemos glándulas, vemos toda esta necrosis sucia, acá a más aumento, con mucha tipía, y digamos, ¿cuál sería un diagnóstico posible por conge? Decir que es un adenocarcinoma mucinoso primario del ovario, bueno, los autores lo que recomendaban es decir que era un carcinoma mucinoso con necrosis extensiva, y que los diagnósticos diferenciales incluían primarios de ovario o lesiones metastásicas, y que se difería el diagnóstico definitivo para las secciones permanentes y la inmunotinción. La inmuno que hicieron de este caso dio CDX2 y CK20 positivo, coincidente con un carcinoma colorectal metastásico, que también tiene que ser negativo para CK7, receptores de estrógenos y PAX8. Entonces finalmente fue un adenocarcinoma mucinoso consistente con metástasis de carcinoma colorectal. En el caso de los tumores estromales del cordón sexual, el más frecuente va a ser el fibroma tecoma, que en esta foto tiene un poco de los dos, tiene un componente más bien fibroso, que es lo blanquecino, y el tecoma es la parte más amarillenta. Es amarillo porque tiene alto contenido de lípidos, y esas células producen estrógenos o andrógenos. Y en cuanto a la histología, tiene células que son entre redondas o ahusadas y ovales, con abundante citoplasma, los bordes van a estar poco definidos, no tiene atipía citológica y tiene estas placas hialinas entre medio de las células. Y bueno, puede ser que una paciente embarazada, digamos, también se presente con un blastoma anexial. En este caso, por un efecto mecánico, digamos, por ahí van a ser más frecuentes la presentación con una torsión, con o sin ruptura, y lo más frecuente en el caso del embarazo son los lutiomas y los tumores de células esteroides, que en la histología, digamos, se van a ver como células grandes, con citoplasma eosinófilo, y nucleolos pequeños, o sea, son células que producen hormonas, ¿no? Luego, un poco nos preguntamos qué tan preciso es el diagnóstico de las congelaciones de las masas de ovario. Bueno, Fede me pasó varios papers que estuvimos revisando. Bueno, hay varias experiencias institucionales. Por ejemplo, vamos a mencionar un hospital en Brasil que evaluó 243 casos de conge, que mostraron un 94% de precisión global, digamos, o sea, de concordancia entre el diagnóstico de la conge y del diferido, ¿no? Para lo que eran tumores malignos. Sin embargo, eran menos precisos para diagnosticar los borderline, y el error más frecuente que tuvieron fueron falsos negativos, lo cual lo consideraban afortunado, en el sentido de que es peor un falso positivo en estos casos, porque va a comprometer la fertilidad de la paciente, que en general son mujeres jóvenes, ¿no? Después, un hospital en Bangladesh tenía 141 casos, con una sensibilidad y una especificidad para tumores borderline de 83 y 99% respectivamente, mientras que para los malignos fue un poco mejor, era 96 y 100%. Ellos tuvieron inconvenientes, el subdiagnóstico fue mayor en los de histología mucinosa, y lo que sugerían es que cuando se ve mucinoso, por ahí hay que ampliar un poco más el taqueo en la congelación. En Japón hicieron una serie bastante grande de 802 casos, con una tasa global de concordancia de 93%, la sensibilidad
para malignos, malignos y benignos, respectivamente, de 99 y 93%, o sea, es mejor para los malignos las cifras. Por el contrario, la sensibilidad de los tumores border bajó bastante, de 85%, y los resultados discordantes fueron observados más frecuentemente en tumores mucinosos, como ya habíamos comentado, seguidos de los carcinomas serosos de bajo grado. En este otro hospital de Japón hicieron una revisión de 11 años, con muchos casos, con 1.143 casos, de los cuales hubo 1.071 que fueron concordantes y 72 que hubo discordancia, con una precisión global del 93%. Para los tumores malignos y los border, juntaron todo lo que era positivo, digamos, tuvieron una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%, y de los casos discordantes lo que hallaron fue que la mayoría era subdiagnosticado, digamos. Por otra parte, en el caso de ellos, ninguna lesión benigna fue calificada como border o maligna. Después, en este hospital de India, hicieron un N de 233 casos, con una concordancia de 214 y 19 discordancias, y una tasa global de precisión de 91%. Tienen números similares todos estos centros. La sensibilidad para los benignos era 98, pero para los border nuevamente baja, 88, y para los malignos 82%, y la especificidad sí es muy buena en todos estos ejemplos. Para los malignos, y en este caso tenían entre los 8 falsos negativos, eran tumores serosos que en el diferido mostraron focos de carcinoma invasor de bajo grado. Este otro hospital, por último, en India, que tenía un N más chiquito de 60 casos, tuvo una precisión global de 93%, para tumores benignos de 95% y una especificidad del 100%, y para los malignos una sensibilidad de 90 y 97% la especificidad. Y para los border nuevamente tenía un poco menos de sensibilidad. Ellos consideraron que la precisión de las congelaciones puede ser afectada por el error de taqueo, la calidad técnica, digamos, de los cortes por congelación, y bueno, por ahí la experiencia de los patólogos. En resumido, digamos, como conclusión, considero, bueno, que la conge es de mucho valor, ya que los pacientes no vienen con un diagnóstico definitivo, o sea, por más que tengan ecografías o los marcadores tumorales, no está resuelto ese paciente, y está bueno que la congelación puede guiar o cambiar el curso para esa paciente, permitiéndole una buena estadificación. Dice que nos quedan 10 minutos. Y bueno, siempre obviamente una buena comunicación entre el servicio de patología y los patólogos va a ser lo que beneficia al paciente en última instancia. Así que bueno, esto es lo que quería contarles. No sé qué les pareció. Bueno, Vero, muy Sí. lindo, un tema muy amplio y muy complejo. Yo fui tomando algunas notitas como para hacer comentarios de la experiencia, ¿no es cierto?, que ha tenido uno en esto, y fundamentalmente para la gente más joven. Bueno, primero y principal, el fundamento de la congelación, que muchas veces no lo tienen en claro quien la pide, es o para definir conducta quirúrgica, o para márgenes, o para representatividad de la muestra, ¿no es cierto? A veces nos piden congelaciones que, aunque uno las responda, después vemos que el cirujano no cambia conducta. Eso es un tema. El otro, vos hiciste referencia a lo infectológico. En verdad, uno solo puede negarse a congelar si no tiene, como vos dijiste, todos los equipos necesarios, ¿no es cierto?, para protección personal. Fundamentalmente, en esta época, el tema COVID, hay que tener mucho cuidado con las muestras que son de tracto respiratorio. Pero si uno tiene la protección personal correcta, completa, la debe realizar. El tema que muchas veces uno congela sin saber que el paciente tiene una TBC, por ejemplo. Por lo tanto, siempre hay que estar armado y equipado de la manera más completa, porque potencialmente el riesgo está. Segundo, con los tiempos. Los tiempos uno idealmente dice 15 minutos, ¿no es cierto? Pero hay que sumar, como vos dijiste, el tiempo que tardan en bajar la muestra, aunque no llegue la muestra. Por eso, aunque sea complejo y muchas veces nos resulte tedioso o complicado para nuestra jornada laboral, el sitio ideal para el patólogo, para congelar, es el quirófano. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con el cirujano, habla, mira,
y no nos viene por teléfono a veces roto toda la información clínica del paciente. Con respecto a lo que vos dijiste, informe por escrito, obviamente sí, y no solo el informe, sino también muchas veces un ganglio centinela, que uno piensa que tiene una micrometástasis y la ve. Y bueno, saben los más jóvenes que la micrometástasis es de 200 células hasta 2 milímetros. Si por una de esas casualidades en el corte en diferido, por lo pequeño del foco, ese foco no sale, las improntas no salvan, porque siempre al guardarla sobre esa impronta, nosotros incluso hasta podemos hacer inmuno de una queratina para demostrar que lo tenía. Así que siempre guardarlas. Con respecto a los blastomas y los blastomas quísticos, vos muy bien dijiste, mirar la superficie externa, que no tenga papilas, por ejemplo, que no haya áreas de discontinuidad. La discontinuidad muchas veces puede ser por un tema quirúrgico. Cuando lo sacan, se desgarra. Con relación a las papilas, tanto las papilas internas como las papilas externas, esto es un tip para los más jóvenes, toda papila fina, friable, cuidado, es sospechoso. Eso seguramente no es un cistoadenofibroma. Eso seguramente es de un tumor borderline para arriba, ¿sí? En relación a los blastomas también hay un problema en cuanto a que cuando son muy quísticos y de paredes muy lisas y finitas. Bueno, si la pared verdaderamente es lisa, translúcida, el contenido es de tipo ceroso, por ejemplo, bueno, uno podría sacarlo sin congelar, ¿no es cierto? Porque si uno raspa muchas veces ese estroma desprende células que después se nos complica interpretarlas porque verdaderamente pueden tener características citológicas alarmantes. El tema que uno tampoco puede desestimar una pared un poquito más gruesa porque allí sí, como en los casos que vos mostraste, o Verónica, que recién estábamos charlando, puede haber un tumor de mayor grado. Pero si la pared es realmente finita, casi translúcida, eso puede pasar sin congelar prácticamente. Y en base al contenido, bueno, decir si es ceroso o si es mucinoso. En relación a los mucinosos, y como tip para los más jóvenes, los tumores mucinosos del ovario son los menos frecuentes, digamos. Y dentro de la menor frecuencia, son menos frecuentes los borderline mucinosos que los serosos. Y mucho menos frecuentes los carcinomas mucinosos que los carcinomas serosos. Por lo tanto, siempre que estemos ante un tumor mucinoso, y cuando estamos sospechando un border o más, es fundamental lo que vos dijiste, no jugarnos con que sea un primario ovárico, porque puede ser metastásico. Y muchas veces los metastásicos no son bilaterales, ¿sí? O no tenemos el antecedente clínico que nos viene después. Entonces, ser muy cautos. Primero, ser muy cautos de decir que estamos frente a un tumor borderline mucinoso y más aún un carcinoma mucinoso primario ovárico. Para eso tenemos que descartar que no sea de otra localización. En relación a esto y con respecto a la inmuno, acuérdense que todos los tumores mucinosos de cualquier origen dan el CDX2 y el ovario encima es uno de ellos. Con relación a los teratomas, lo que dijiste, en realidad uno informa teratoma prácticamente siempre sin congelar. ¿Por qué? Porque la madurez se ve en el diferido. Es muy difícil hablar de madurez en una congelación. Es más, se desanima a decirlo. Por ejemplo, el diagnóstico puede ser teratoma quístico, prosigue estudio en diferido para evaluar maduración de los tejidos. Porque es muy difícil encontrar un foco y estar seguro que ese foco sea maduro o inmaduro. Y por último, vos hablaste de los tumores de Brenner, y este es otro tip para la gente más joven. Recuerden que dentro de las neoplasias benignas, la asociación más frecuente que hay es el tumor de Brenner con el tumor mucinoso. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte nada, muy bien, muy amplio, un tema realmente que es de todos los días, ¿no? Y para tener siempre presente. No sé si... No, te quería preguntar, Moni, entonces, frente a un tumor de ovario,
digamos, ¿qué approach hacen? ¿Realmente hacen citología y corte? Sí, ¿O sí, siempre sí, hacen sí. citología? Sí, porque en cuanto, muchas veces uno ve un contenido de tipo seroso, pero a veces lo ve seromucinoso. Otra cosa, los tumores seromucinosos que hay son muy poco frecuentes también, es un 1%, como para ponerle seromucinoso. Por lo tanto, la citología, cuando el líquido no está muy claro si es seroso, si es mucinoso, ayuda mucho, ¿no es cierto? Y con respecto a los border, siempre ser cautos, sobre todo en cuanto a edad de la paciente, paridad, etc. Si uno está seguro que es un border, perfecto, pero si no, plantear la duda, porque no se olviden que la conducta quirúrgica es epiplón como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Y después hay algo, en la diferida, cuando uno informa un border, muchas veces es como el caso que vos mostraste, que es más un cistoadenoma seroso o mucinoso y con poca cantidad de border. Entonces, para informar un border en la diferida también, las áreas de borderline tienen que ser superiores al 10%. Si son inferiores al 10%, es un cistoma seroso o mucinoso con área de tumor proliferativo atípico inferior al 10%. Ok. El nombre final es cistoadenoma seroso o mucinoso, no tumor borderline, en el diagnóstico me refiero. Bien. Otra cosa, Moni, te quería preguntar, que si frente a un tumor mucinoso, ¿ustedes le piden al cirujano el apéndice o ellos conducta ya de...? Eso también son experiencias que me he llevado muy malas contestaciones porque he tenido contestaciones de cirujanos, yo sé lo que debo hacer. En realidad uno se maneja mucho con quien opera y quien conoce, pero debería explorar el apéndice, tratar de buscar la manera, si no lo conoce al cirujano, más delicada posible de que se fije cómo está el apéndice. Yo igual, aunque no lo conozca, lo digo porque la firma es mía, pero puede traer inconvenientes. Okay. Bueno, ya se va a cortar esto. Cualquier cosa seguimos hablando por el chat. Bueno, muy bien, Vero. Saludos.